Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. La reputación de Decanato está sufriendo un daño misterioso, 4000 palabras. Decán presionó sus hoyuelos con sus dedos, controlando su expresión, y luego se giró con una mirada triste. Quédense todos con Ilene en su último viaje. Saldremos a montar guardia. Nadie sabe cuándo esta prisión enviará a un nuevo alcaide o carcelero. Decán le dio una palmadita a Ryan en el hombro y le habló en voz baja. Perdón por molestarte. Ryan asintió, lleno de gratitud. Mientras todos estaban inmersos en la triste atmósfera de la despedida de Ilene, Decán, junto con Conilia y Morian, se retiraron silenciosamente y abandonaron el campamento. Su objetivo era claro, no había necesidad de perder más tiempo en ese piso. Juntos, se dirigieron hacia el portal que conducía al 6º piso. Decán, eres muy amable, dijo Conilia mientras caminaba junto a Decán. Decán miró a Conilia con cierta confusión, luego desvió su mirada hacia el camino que tenía delante. Estoy diciendo que eres realmente gentil. Conilia se acercó un poco más a Decán y le habló en voz baja. No entiendo. Decán siguió diciendo eso mientras aceleraba el paso. Jeje. Conilia no le dijo nada más a Decán, solo se tapó la boca y se rió. Maullido. En ese momento, el profesor Gato finalmente saltó de la ropa de Decán. Profesor Gato. Justo cuando Conilia estaba a punto de atraparlo, saltó ágilmente sobre la cabeza de Morian, que caminaba detrás de ellos. Conilia giró la cabeza aturdida, mirando al profesor Gato y a Morian. La relación entre estos dos fue la misma la última vez. Fue inexplicablemente bueno. Conilia. Te buscaré en un rato, miau. Sigue alabando a Decán, miau. Está de muy buen humor, miau. El profesor Gato gritó mientras agitaba una pata. Aunque Conilia estaba desconcertada, rápidamente asintió y estuvo de acuerdo. Bueno. Luego corrió hacia Decán, lo tomó del brazo y comenzó a charlar a su lado. Decán, mientras tanto, tenía una expresión sin palabras e impotente, de vez en cuando miraba al cielo, pero no podía hacer nada con respecto a Conilia. Por alguna razón, Conilia sintió que era muy fácil estar cerca del decano actual, por lo que naturalmente se quedó cerca de él. Parecía que no había necesidad de reservas. Y así, a lo largo de todo el camino, Conilia seguía alabando a Decán a su lado. Mientras tanto, en el mundo real, debido a la destacada reputación de Decán, su desafío del mundo de las sombras también había recibido una inmensa cantidad de atención. Para el mundo exterior, después de que Decán regresó del reino Landier, había sido excepcionalmente discreto y no había hecho ningún movimiento. Fue como si hubiera desaparecido del reino Norton. Esta vez, cuando Decán finalmente entró en un mundo de las sombras del 7º orden, naturalmente atrajo la atención de todos lados. Así como aquellos que estaban muy interesados en él y habían llegado temprano a la capital real de Norton para esperar. En la entrada de la Academia Ewenlite. Hola a todos, soy Ludwig, reportero oficial de la Federación de Reinos. Les traeré un informe sobre el no. Rápido, basta. Es una entrevista sobre el desafío del mundo de las sombras del candidato a gran maestro creador de cartas, el señor Decán. Una muchacha de pelo azul claro, vestida con un mono divertido, hablaba un tanto torpemente a la cámara. Hemos llegado a la Academia Ewenlite, donde se encuentra el señor Decán. Nos dirigimos a la sala de exhibición, pero en el camino, también seleccionaremos al azar a algunos estudiantes para entrevistas. Después de decir esto, comenzó a guiar a su compañero, que estaba grabando para ella, hacia el campus. Pronto, un estudiante con un aura muy especial llamó su atención. Parecía un adolescente, pero tenía una sensación de abatimiento y cansancio que no correspondía a alguien de su edad. Aunque claramente poseía el aire de un joven noble, su rostro estaba, sin embargo, lleno de historias. Era difícil imaginar lo que había pasado este estudiante. Muy bien, vamos a entrevistar a ese estudiante primero. Ludwig, la reportera de cabello azul, corrió rápidamente, encontró al estudiante y le sostuvo el micrófono.
Hola, estudiante. ¿Puedo preguntarte si conoces a Decán? Decán. No, no le causaré problemas. Deja de tentarme. Los ojos del estudiante, abatido, se abrieron de par en par, como si se hubiera activado una palabra clave. Se agarró la cabeza con dolor y huyó presa del pánico. ¿Eh? Ludwig observó la figura del estudiante que se alejaba, paralizado en el lugar con el micrófono levantado. Luego se encogió de hombros hacia la cámara con una expresión confusa. Parece que el prestigio del señor Decán en la escuela supera incluso nuestra imaginación. Parece que la leyenda de que su nombre puede detener el llanto de un bebé en plena noche es cierta. Ludwig continuó hacia la sala de observación con su pareja. Parece que esta vez no puedo buscar estudiantes que parezcan desanimados. Debo encontrar a un estudiante que definitivamente no haya sido víctima de Decán para una entrevista normal. Ludwig murmuró para sí misma. No mucho después, Ludwig notó que dos muchachas con temperamentos extraordinarios caminaban una al lado de la otra. La glamorosa chica rubia entre ellos no era otra que la princesa de este reino, mientras que la otra chica de cabello negro también tenía una presencia excepcionalmente llamativa. Parecían estar en camino hacia la sala de observación. Ludwig sintió que era absolutamente necesario entrevistarlos. Ella corrió rápidamente hacia Alice. Princesa Alicia. ¿Puedo entrevistarla? Claro, no hay problema. Alice asintió de inmediato al ver la credencial de prensa en el pecho de Ludwig. Luego miró a la cámara, se echó el pelo con orgullo y se irguió ante el objetivo. ¿Vas a ir a la sala de observación para ver el desafío del mundo de las sombras de Decán? Ludwig preguntó. Claro. Voy precisamente a ver la actuación de mi gran amigo, Decán. Incluso lleva tarjetas que le hizo esta princesa. Por cierto, representará al reino de Norton en el Festival de los Héroes. Tuve que invitarlo personalmente para que aceptara. Claro, siempre me ha dado mucha importancia. Alice comenzó a hablar sin parar frente a la cámara. Ludwig sonrió un tanto torpemente, y mientras Alice tomaba aire, rápidamente la interrumpió. Ja, princesa Alice, gracias por compartir. Yo también participaré en el Festival de los Héroes como miembro del personal de la Federación del Reino. Espero verte de nuevo entonces. Antes de que Alice pudiera hablar de nuevo, Ludwig volvió su mirada hacia la chica de cabello negro. Mío, estudiante mío. Te conozco. También eres miembro del Escuadrón de la Mente Brillante. Ya que claramente brindaste ayuda crucial a Decán en el reino de Landier, ¿por qué no te uniste a él en este desafío del mundo de las sombras? Mío primero se preparó para responder con una sonrisa, pero luego pareció darse cuenta de algo y un destello de severidad cruzó sus ojos mientras miraba a Ludwig. Sin embargo, fue solo un instante, ni siquiera lo suficiente para que alguien lo notara. Mío respondió con su sonrisa habitual. Solo soy un oficinista que cubre una vacante. La última vez, en el reino de Landier, fueron ellos quienes me ayudaron a pasar la evaluación. En realidad, que esté allí o no, da igual. Ay. Disculpas. Pensé que, comparado con Decán y Croix, quienes están en el centro de atención, tú también ayudabas mucho tras bambalinas. Gracias, señorita mío. Nos vemos luego en la sala de reconocimiento. Ludwig se frotó la parte posterior de la cabeza con una sonrisa tonta. Pronto lideró a su equipo y trotó hacia la sala de observación. Mío se quedó mirando por un momento la espalda de Ludwig mientras se alejaba. Luego negó con la cabeza y continuó caminando tranquilamente hacia la sala de observación con Alice. Cuando Ludwig llegó a la sala de observación, el segmento que se estaba transmitiendo era exactamente la escena de Decán salvando a todos y dando un discurso apasionado. Vaya, parece que he tenido mucha suerte. Justo a tiempo para la escena donde el estudiante Decán hace buenas obras. Escuchemos qué opinan los demás estudiantes. Ludwig miró a la cámara, sus labios tenían una dulce sonrisa mientras continuaba viendo la actuación de Decán. Luego Ludwig caminó por los pasillos, apuntando de vez en cuando el micrófono para captar las voces de los estudiantes. Realmente, me estoy muriendo. Lo he observado a través de 5 pisos, y esta es la primera vez que realmente hace una buena acción, pero porque parece que sus buenas acciones tienen un hedor tan fuerte. Akan, deberías dedicarte a hacer cosas malas. Verte hacer el bien me da miedo. Luis. Ajaja, parece que los estudiantes tienen una muy buena relación con Decán.
Deben estar bromeando, ¿verdad? Ludwig se rió torpemente. Mejor entrevistemos a algunos profesores. Seguro que pueden dar una evaluación más objetiva. La voz de Ludwig recuperó inmediatamente su vitalidad. Pronto encontró a un digno hombre de mediana edad que vestía el uniforme de maestro del Instituto Knight. Ella creía que este profesor, que parecía un vicepresidente, debía ser muy confiable. Disculpe, maestro, ¿cómo evaluaría el desempeño de Decán en este mundo de las sombras? Solo un transeúnte, difícil de evaluar. Las pupilas del profesor Arnold se encogieron al ver la cámara. Agitó la mano y se alejó rápidamente, como si le aterrara aparecer en pantalla. Ludwig inclinó la cabeza confundido. Luego preguntó a los profesores del Instituto Knight de los alrededores. Sus reacciones al ver la cámara fueron prácticamente las mismas. ¿Cómo es que todos son solo transeúntes? Parece que no me he encontrado con un maestro que esté familiarizado con Decán, entonces preguntemos algunos temas no relacionados con el mundo de las sombras. Pronto Ludwig descubrió otro objetivo. Las llamativas Judith y la princesa de las nieves heladas sentadas entre el público. Se acercó a Judith, se presentó y luego preguntó. Lord Judith. Como empleado del grupo Feliz, ¿qué opina del progreso romántico entre Decán y Cornelia? Ludwig creía que este tema seguramente interesaría a mucha gente, porque acababa de ver la interacción entre Decán y Cornelia en la pantalla, lo que provocó que muchos estudiantes aullaran. ¿Ah? ¿No son siempre así esos dos? Pero nunca me ha gustado hablar de las relaciones de los demás a sus espaldas. Cosas como encuentro predestinado o amigo de la infancia no las entiendo. Siempre oigo al profesor Gato hablar de ello. Por favor, pregúntale a alguien más estas preguntas. Judith meneó la cabeza con impotencia y respondió. Existe la posibilidad de que seas. ¿Yo qué soy? Nada, nada. Ludwig rápidamente dirigió su atención a la princesa de la nieve de hielo. Señora princesa de hielo y nieve. ¿Sirven a Decán y Cornelia? ... La princesa de nieve y hielo permaneció en silencio. Así, ambos lados permanecieron en silencio durante varios segundos. Señora princesa de hielo y nieve. ¿Por qué tiene los ojos un poco rojos? Yo, todavía estoy inmerso en la situación de la cuarta capa. Simplemente siento que Altea es demasiado lamentable. ¿Y tú? ¿Estás bien? Ludwig preguntó con preocupación. Estoy bien. La princesa de nieve y hielo giró la cabeza. Parecía que no quería que Ludwig volviera a ver su rostro. Ludwig se tocó la mejilla confundido. ¿Dije algo malo? Ludwig murmuró. Pero no pasa nada. En cuanto publique esta entrevista, el estudiante Decán me lo agradecerá. Bueno, nuestra entrevista de hoy terminará temporalmente. Me quedaré en la capital real, esperando a que termine el mundo de las sombras, para ofrecerles una entrevista directa con el mismísimo Decán. Dentro del mundo de las sombras. Achú. Decán sollozó y su expresión se tornó algo perpleja. Te resfriaste en la quinta capa hace un momento. Cornelia miró a Decán con preocupación y preguntó. No, solo siento que alguien está perjudicando mi mérito a mis espaldas, pero probablemente le estoy dando demasiadas vueltas. Aunque ya no me importa mi reputación, después de completar la quinta capa, estoy seguro de que mejorará bastante. Eso también está muy bien. Las 3 personas y un gato finalmente habían llegado al 6º piso. Prisión de herejía. En este piso, no puedes atacar proactivamente a prisioneros ni a otros guardianes. De lo contrario, cada vez que lo hagas, se te descontará el 75% de tus puntos diabólicos actuales o 100 puntos diabólicos, lo que sea mayor. Cuando los puntos del diablo sean negativos, serás ejecutado por el guardián. Completa el desafío contra el guardián para obtener los recursos específicos deseados. Los puntos del diablo se pueden consumir para intercambiarlos por recursos, o los recursos se pueden vender para obtener puntos del diablo. Los puntos del diablo se pueden intercambiar libremente. En el 6º piso de la prisión, se deducirán automáticamente 600 puntos demoníacos todos los días. Para proceder al 7º piso, debes pagar 6.000 puntos de diablo o poseer la autorización del guardián del 6º piso. Es bastante similar al primer y tercer piso. Parece ser un guardián que sigue las reglas, sin embargo. Decán notó que no había ninguna descripción del trabajo en este piso.
Parecía que no había trabajo para ganar puntos de diablo en este piso. En cambio, uno tenía que completar desafíos contra el guardián. Presumiblemente, era similar al duelo con Altea en la cuarta capa, un desafío llevado a cabo bajo reglas justas. Una vez ganado, se podían obtener recursos especiales. Espero que el guardián de este piso no sea demasiado difícil de tratar. Decán oró. Debería ser bastante problemático. Por el nombre de este piso, se puede deducir que el guardián debe tener un estatus alto, y no será tan amigable como el TEA. Es imposible que sea como el segundo piso, donde se podría explotar a un conocido, ¿verdad? Morian inmediatamente echó agua fría sobre las esperanzas de Decán. Irse. Mientras hablaban, salieron del alcance de la barrera del portal. Sin embargo, tan pronto como salieron, vieron a un demonio que vestía un traje formal verde oscuro y que ya los estaba esperando. No era muy similar a los demonios anteriores. Uno no podía sentir ninguna amenaza de él. Su cabello y barba estaban cuidadosamente arreglados, y con su sombrero de copa cubriendo sus cuernos de demonio, parecía completamente un erudito humano gentil y refinado. Hola bella dama, bienvenida a mi laboratorio. Se quitó el sombrero e hizo una elegante reverencia de caballero ante Decán. Soy el guardián de este piso. Shilier prohibido. 253 El deseo del corazón de Decán, 4500 palabras. Como guardián Facilier se inclinó ante Decán. Decán también contempló la vista completa de la sexta capa. Toda la sexta capa parecía más un laboratorio gigante que una prisión oscura. Un olor fuerte y penetrante impregnaba el aire. No era solo el olor a sangre. En este laboratorio, se sentía como si se hubieran llevado a cabo innumerables experimentos inhumanos, disolviendo los huesos de los sujetos de prueba y dejando tras de sí este persistente olor. Al mirar a su alrededor, el lugar se llenó de oscuridad y decadencia. En los estantes, frascos y botellas contenían un líquido negro que impregnaba órganos de criaturas desconocidas. Filas de enormes cápsulas transparentes de soporte vital albergaban diversas criaturas. Además de humanos y demonios, había muchos organismos modificados, mutados y quiméricos, cuyas razas originales ya no eran distinguibles. Las cápsulas de soporte vital estaban dispuestas en filas circulares, rodeando el laboratorio capa tras capa. En los pasillos entre ellas se colocaron numerosas mesas de operaciones y equipos experimentales manchados de sangre. Curiosamente, mirando directamente a través de los círculos de las cápsulas de soporte vital, uno podía ver que el centro del laboratorio de la sexta capa era un espacio abierto parecido a una arena. Guardián, la mirada de Facilier se detuvo en Morian y Conilia por un momento. Jeje, es raro ver a un guardián trayendo prisioneros aquí. Sin embargo, no hay peligro en este piso. Si deseas subir al séptimo piso, puedes irte ahora. Facilier hizo un gesto para que Decán y sus prisioneros caminaran más hacia el interior del laboratorio, hablando en un tono tranquilo. Él actuó como un anfitrión. Y la sexta capa parecía una tienda por la que uno podía pasar en cualquier momento. Después de varios pisos, Decán nunca había conocido a un guardián que fuera tan amigable en su primer encuentro. Pero comparado con cualquiera de los guardianes anteriores, sin duda, Facilier era el que Decán encontraba más repulsivo. No importaba lo inofensivo que este tipo pareciera en la superficie, una mirada a este horrible laboratorio revelaba cuán cruel era realmente Facilier. ¿Quién sabía cuántos humanos habían sufrido crueles experimentos humanos aquí, convirtiéndose en víctimas de la magia prohibida? Frente a una existencia tan malvada, el primer instinto de Decán fue matarlo en lugar de torturarlo o jugar con él. Pero después de todo, este era el mundo de las sombras. Decán necesitaba priorizar despejar el escenario como su objetivo principal. Dado que el tiempo no sobraba, Decán no estaba dispuesto a dedicarle demasiado tiempo a lidiar con semejante fantasma. ¿Puedo comprar información sobre el guardián y los pisos inferiores? Decán también puso una sonrisa perfecta, preguntando mientras entraba al laboratorio. Facilier. Por supuesto. ¿Quieres comprarlo ahora? Decanato. Sí. Si todo iba bien, Decán esperaba terminar de comprar la información y dirigirse rápidamente al siguiente piso. Facilier era diferente del guardián de la zona de exilio. El guardián de la zona del exilio era inherentemente más débil que los de los pisos normales y tenía defectos. Los guardianes de los pisos normales solo estaban limitados por las reglas.
Similar al guardián de la tercera capa, siempre que pudieran ir con todo, básicamente podrían eliminar de un solo golpe a cualquiera, incluso si se encontraran con un nivel 6. Además, en comparación con el guardián de la tercera capa, la sensación de presión que emanaba de Facilier era aún más fuerte. Si realmente se desatara una pelea, sería extremadamente desfavorable para los tres. Incluso sin ver pelear a Facilier, Dekkan podía adivinar aproximadamente el estilo de Facilier. Sin duda, Facilier era un loco que disfrutaba investigando la magia prohibida. Sin una alta recuperación, luchar contra un enemigo poderoso experto en magia prohibida podría resultar en una muerte instantánea. Actualmente el equipo carecía de un sanador, por lo que el margen de error era demasiado bajo. Por lo tanto, Dekkan no estaba considerando una confrontación directa con este gran demonio por el momento. La información sobre el siguiente piso cuesta 700 puntos de diablo, y la información sobre el guardián cuesta 4000 puntos de diablo. Lo compraré. Dekkan transfirió directamente los puntos del diablo a Warden más de moda. El séptimo piso implica resolver puzzles en colaboración. Será muy difícil y lento si lo intentas solo. Necesitarás compañeros bien coordinados para reducir significativamente la dificultad. En cuanto a la guardiana, es un demonio muy indeciso. Facilier respondió. Dekkan asintió después de escuchar. La información comprada en este piso era mucho más confiable que la que había comprado en el primer y tercer piso. Dejando de lado por ahora la mecánica del siguiente piso, de todos modos, Dekkan no hacía rompecabezas. La información sobre la guardiana al menos indicaba que ella no era del tipo que tenía una resolución muy firme. Eso le dio a Dekkan mucho margen de maniobra. ¿Hay otros productos especiales en este piso? Dekkan preguntó de nuevo. ¿Puedes intercambiar prisioneros conmigo? Parecía que Facilier había estado esperando mucho tiempo que Dekkan preguntara. Esta fue la primera vez que Dekkan escuchó de un guardián que los prisioneros podían intercambiarse libremente. Facilier. Este es un caso especial para la sexta capa. Puedes comprarme directamente prisioneros de rango EAB por una gran cantidad de puntos de demonio, mientras que los prisioneros de rango A deben obtenerse en la arena. Por lo tanto, tu compra anticipada de la información del siguiente piso fue, sin duda, una decisión acertada. Dekkan examinó la zona. Además de albergar a los prisioneros, las cápsulas de soporte vital tenían puntos luminosos que indicaban sus rangos. Los prisioneros de rango EAB estaban casi todos entre el nivel 2 y el 6, y muchos eran productos defectuosos. Para un guardián capaz de llegar a este nivel, no eran de mucha utilidad. Algunos de los prisioneros incluso habían sido modificados cruelmente y convertidos en cosas indescriptibles. Los prisioneros de rango A eran de nivel 6 a 7 y estaban relativamente intactos, con uniformes de prisión hechos de materiales especiales. También había individuos especiales de alto potencial de niveles inferiores. Pronto, una cápsula de soporte vital llamó la atención de Dekkan. Su mirada parecía atraída incontrolablemente hacia esa cápsula de soporte vital. Dekkan se acercó a esta cápsula y extendió una mano ligeramente temblorosa, presionando su palma contra su superficie. Al ver al hombre dentro cubierto de heridas, los ojos de Dekkan no pudieron ocultar su ira y tristeza. ¿Estás muy interesado en este macho? Un destello brilló en los ojos de Facilier, como si hubiera leído una gran historia en la mirada de Dekkan. Sí. Dekkan asintió. Tienes buen gusto. Es muy especial incluso entre los rangos A. Nunca había visto a un tipo tan resistente. Por desgracia, es rango A. Si quieres conseguirlo, tendrás que ganar en la arena de rango A. ¿Arena? Aunque Dekkan tenía dudas, su mirada se volvió hacia el espacio abierto en el centro de la sexta capa. Sí, acércate un poco más y podrás percibir la verdadera naturaleza de este piso. Facilier guió a Dekkan, con una sonrisa que poco a poco se hacía difícil de ocultar en sus labios. Si esta pequeña sucubo de cabello gris encontró algo interesante, entonces eso sería maravilloso. Debido a las reglas de este piso, Facilier no podía obligar a un guardián a desafiarlo. Por lo general, los guardianes lo desafiarían solo para obtener prisioneros y elementos de mejora para facilitar la limpieza de las capas posteriores. Para un guardián como Dekkan, a quien claramente no le faltaban puntos de diablo e incluso trajo 2 prisioneros propios, Facilier realmente no tenía forma de lidiar con él.
Aunque Facilier había estado actuando con calma. Desde el primer momento que vio a la chica pelirroja detrás de Decan, tuvo el impulso de quedarse con ella. Nunca había visto a un humano con un físico tan perfecto. Con ella como sujeto experimental, su magia prohibida seguramente alcanzaría un gran avance. Ahora que este pequeño demonio de pelo gris había mordido el anzuelo, tendría la oportunidad de conquistar a esa chica pelirroja por cualquier medio necesario. A medida que Decan se acercaba al espacio abierto, sintió la mecánica de este piso a través de su brazalete demoníaco. Arena otorgada por el Rey Demonio. Un guardián puede lanzar un desafío al guardián del piso. Después de que se lanza un desafío, ambos lados seleccionan un prisionero de su posesión para competir. Antes de la batalla, ambos bandos tienen una hora para realizar cualquier mejora o modificación en su prisionero, seguido de un duelo 1 contra 1. Para equilibrar la ventaja del guardián, el guardián del piso revelará primero al prisionero elegido, después de lo cual el guardián desafiante hará su selección. En una arena de rango X, el guardián del piso puede elegir hasta un prisionero de rango X para modificarlo. X representa un rango de A, elegido por el guardián desafiante. El ganador puede seleccionar un prisionero del bando del perdedor para unirse al suyo. Tras la victoria, el guardián desafiante puede elegir un prisionero de rango X como trofeo en una arena de rango X, o seleccionar un nivel correspondiente de objeto de mejora prohibido. Si el prisionero de cualquiera de los bandos pierde la capacidad de combate o cualquiera de los bandos se rinde voluntariamente, pierden. Aquellos que violen las reglas o interfieran con el combate enfrentarán la sanción del poder del Rey Demonio dentro de la barrera de la arena. Decan entendió aproximadamente el contenido de evaluación de este piso para Warden S. El tema de este piso era entrenar el dominio de un guardián sobre técnicas prohibidas y el manejo de sirvientes. Originalmente, lo que Olive enseñaba en la Academia de Demonios era un tema similar. Sin embargo, el nivel de investigación científica de Olive era completamente incomparable al de Facilier. En arenas de rango B o inferior, el prisionero elegido por el guardián del piso también estaría restringido, lo que le daría al guardián desafiante la oportunidad de ganar usando un prisionero comprado directamente. Una vez victorioso, el guardián desafiante podría elegir obtener un prisionero del rango correspondiente para expandir su grupo de héroes y reservas tácticas, o para mejorar un prisionero existente. Y el objetivo final del desafío de un guardián sería la arena de rango A. En una arena de este nivel, el guardián del piso podría usar un prisionero de rango A para la batalla. Un prisionero de rango A, que ya podría ser de nivel 7, alcanzaría un nivel de fuerza completamente desconocido después de ser modificado por Facilier. La ruta normal para despejar el escenario era seleccionar y comprar prisioneros de rango bajo y alta calidad, encontrar contadores a través de técnicas de implementación y modificación estratégica, y ganar lentamente recursos del guardián del piso hasta que uno mejorara un prisionero capaz de desafiar la arena de rango A. Pero este proceso fue demasiado largo. Decan no tuvo tiempo de jugar lentamente junto con Facilier. Tampoco podría modificar con Ilia. Modificar a Morian también sería inútil. Decan, que originalmente tenía muchos puntos de diablo y ayudantes, podría haber saltado este piso directamente. Sin embargo, entre los prisioneros de rango A, Decan notó a Croix Kulan, quien actualmente se encontraba en un estado de sueño profundo. Tuvo que ganar un partido de arena de rango A para rescatar a Croix Kulan. Quiero batirme en duelo contigo, arena de rango A. Decan miró una vez más la cápsula de sellado que le preocupaba y habló con firmeza. Parecía decidido a rescatarlo. Ah, ¿sí? ¿Seguro que quieres desafiar directamente al rango A? Sí. Parece que tienes mucha confianza en tus prisioneros y en tus técnicas. No hay problema. Acepto el desafío. Facilier al principio se sorprendió, pero luego estalló en una risa salvaje y sin tapujos. Por un momento, ni siquiera pudo ocultar su expresión codiciosa, mirando lascivamente a la chica pelirroja detrás de Decan. Esta chica con el físico milagroso estaba a punto de convertirse en suya. Porque si Facilier realmente quería ganar, usaría todos los objetos prohibidos de su colección a cualquier coste para modificar a un prisionero, mejorándolo potencialmente a un nivel de fuerza que un guardián ni siquiera podría imaginar. Esto definitivamente no era algo que la chica de nivel 4 o el joven prisionero de nivel 5 que tenía delante pudieran igualar.
Los labios de Facilier se curvaron en un arco siniestro mientras caminaba hacia la cápsula de soporte vital en la que Deccan se había centrado antes. Tras aceptar el desafío, Facilier perdió su elegancia anterior, como si se hubiera quitado el disfraz. ¿Usted y él son conocidos? Facilier golpeó maliciosamente la cápsula de soporte vital, mirando al hombre que estaba dentro. Él es mi mentor y amigo. Aunque Deccan parecía no querer hablar con Facilier, parecía incapaz de resistir la ola de recuerdos, murmurando con voz entrecortada. Entonces lo elijo. Es un material más que perfecto para modificar. Seguro que podrá soportar todos mis objetos prohibidos. Por mucho dolor que sufra, dudo que se rompa. Facilier dijo con una risa juguetona y burlona. Era como si se estuviera burlando de la estupidez del pequeño demonio de cabello gris. Esto hizo que las pupilas de Deccan se contrajeran bruscamente. Entonces apretó los puños y dijo con los dientes apretados. Despreciable. No te preocupes, definitivamente lo modificaré a fondo. Para cuando lo vuelvas a ver, probablemente ya no estará así. Si no me equivoco, debe ser muy importante para ti, ¿verdad? Jajaja. Espero que luego puedas ordenarle a tu prisionero que se esfuerce al máximo. Facilier dejó por completo de ocultar su malicioso sentido del humor. Era como si hubiera encontrado un objetivo perfecto para la tortura. No podía esperar a ver la expresión de esta pequeña súcubo por un rato. Cuando viera a su mentor y amigo cruelmente modificados y controlados mentalmente, y luego le quitaran todo lo que era de ella sin piedad, seguramente sería una vista exquisita. ¿Necesitas comprar algún prisionero? Facilier preguntó de nuevo con una sonrisa juguetona. No hay necesidad. Deccan respondió fríamente. Entonces, ¿a cuál de ellos estás enviando? Facilier miró a los dos prisioneros de Deccan con considerable desdén. Por muy talentosos que fueran, su nivel era realmente demasiado bajo. Deccan miró a Cornelia y dijo con seriedad. Cuento contigo. Cornelia asintió. Facilier se burló, sintiendo como si la victoria ya estuviera a su alcance. Había pensado que la carta de triunfo del guardián era el joven de cabello color madera de peral cuyo estilo era un tanto confuso. No esperaba que enviara a la imprudente chica pelirroja. Bajo el peso aplastante de la diferencia de niveles, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Entonces, el duelo comenzará en una hora. Durante ese tiempo, podrán usar las mesas de operaciones y las herramientas que tengan a su disposición. Después de hablar, Facilier abrió la cápsula de soporte vital elegida, sacó la figura humanoide del interior, la colocó en una mesa de operaciones y la empujó hacia su laboratorio exclusivo, viendo que Facilier no saldría del laboratorio por un tiempo. Las estrellas parpadean, la luna dibuja un signo de interrogación, el demonio arrastra una larga cola y el vampiro construye un puente. Deccan tarareó una pequeña melodía de su ciudad natal mientras guiaba a Morian y Cornelia hacia la puerta de teletransportación. Aquí se puede pedir comida para llevar. Una hora fue suficiente para que los tres pudieran comer bien y recuperar fuerzas. Por cierto, ¿quién era esa persona que estaba en la cápsula de soporte vital hace un momento? Morian miró a Deccan y preguntó con un ligero tono de confusión. Morian también había notado la presencia de Croix en este piso, pero descubrió que Deccan había fingido no ver la cápsula donde estaba Croix. En lugar de eso, había volcado toda su actuación en otra cápsula de soporte vital, utilizándola como cortina de humo para engañar a Facilier. Sin embargo, la actuación de Deccan en este momento fue demasiado real. Ese sentimiento de reencontrarse con un viejo amigo después de mucho tiempo realmente parecía las emociones sinceras de Deccan. Así que Morian no pudo evitar sentir que Deccan realmente conocía al desafortunado tipo en esa cápsula de soporte vital. Yo tampoco esperaba verlo aquí, este debe ser un destino especial que nos ha concedido el cielo. Deccan comentó con emoción. Sí. Cornelia también intervino. Parecía que ella también conocía a ese tipo. Morian. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Esto dejó a Morian aún más confundido. Se sentía como si lo hubieran dejado afuera. Sin embargo, Morian lo entendió rápidamente. Señaló con el dedo, queriendo decir algo, pero se contuvo. Por un momento, no supo si sentir lástima por el guardián o por el desafortunado tipo que estaba siendo arrastrado para ser modificado por el guardián. Al ver que Morian entendió, Deccan no explicó más.
Él simplemente miraba desde lejos hacia el laboratorio donde se estaba llevando a cabo la cruel cirugía de modificación. Sus ojos claros y brillantes estaban llenos de anticipación. Maestro Bachelor, no esperaba que realmente nos volviéramos a encontrar algún día. ¿Es usted mi deidad guardiana? 254 Decanato está criando un monstruo. 4000 palabras. Miau. Para ahí. Así no se llama la amistad profesor-alumno. Miau. El maestro gato rápidamente extendió una pata para detener a Decán, evitando que siguiera insultando la palabra maestro. Decán se quedó en silencio por un momento. Miró al profesor gato, frunciendo aún más el ceño, como si acabara de pensar en una pregunta muy importante. Finalmente, habló. Hablando de eso, profesor gato, hay una pregunta que me he estado haciendo durante mucho tiempo. ¿Qué clase de profesor eres exactamente? Miau, miau, miau. El pelaje del profesor gato se erizó en el acto al escuchar las palabras de Decán. Fue como si su autoridad de larga data hubiera sido puesta en duda. Sin embargo, notó que Cornelia y Morian también lo miraban con las mismas expresiones confusas. Parecía que también habían sentido curiosidad durante mucho tiempo. Simplemente no habían encontrado la oportunidad de preguntar. El profesor gato quería defender su postura, pero no le salían las palabras. Maestra gato, ¿estás bien? La forma en que contenía la respiración hizo que Decán se preocupara un poco de que estuviera a punto de sobrecalentarse. Los asuntos de gatos no son de tu incumbencia. Solo recuerda que soy el maestro gato. Miau. Ululirrua. El profesor gato agitó sus patas delanteras salvajemente frente a Decán por un momento, luego saltó a la sombra de Morian enfadado. Los tres se miraron y negaron con la cabeza. Pero mientras conversaban, un envío de mercancías de la tercera capa apareció en la entrada del portal. ¿Qué pediste? Morian preguntó, algo confundido. No había visto a Decán pedir ninguna comida. Decán acababa de completar un pago a la velocidad del rayo. Pero de vez en cuando aparecía una comida en el portal de la tercera capa, igual que en la ventana de una cocina. Omakase del reino demonio. Debería ser bastante bueno. Decán recordó que en el aula de cocina de la Academia de Demonios, el maestro Bachelor también le había proporcionado a él y a Cornelia platos de elección del chef. Ahora que el recuerdo se activó, no pudo resistirse a experimentarlo nuevamente. ¡Qué nostalgia! Bachelor era realmente genial, tanto en su arte culinario como en su persona. Cornelia también asintió, su mano derecha instintivamente agarró el aire y luego lo balanceó. Recordó haber golpeado muchos objetivos con su martillo. Pero la sensación de Bachelor fue la mejor. Mágico e irrompible. Morian tomó contacto las dos comidas, dejando espacio para los dos que estaban charlando sobre recuerdos, y caminó hacia el otro lado. Me perdí un volumen entero. Al escuchar a Decán y Cornelia hablar de cosas que no entendía, Morian le preguntó al maestro gato en la sombra en voz baja. El profesor gato asomó la cabeza desde la sombra y respondió. Miau, 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 si lo dividimos por las crónicas de Can Cornelia que estoy escribiendo, eres un personaje que probablemente no aparezca hasta el volumen 3. Es normal no conocer el contenido de los dos primeros volúmenes. Pero, por desgracia, yo tampoco aparecí hasta el volumen 2. Las grabaciones del mundo de las sombras del volumen 1 fueron editadas demasiado por la escuela. El desayuno, la mitad de la vida. Decán se encontraba de pie a un lado de la arena, suspirando, ya sea saboreando la comida que acababa de tener o recordando esa comida en su memoria. En menos de una hora, los tres habían terminado su desayuno con bastante tranquilidad. Luego fueron juntos al área central de la sexta capa para esperar a Facilier. Se acabó el tiempo. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Facilier salió del laboratorio empujando un cuerpo inmovilizado. Parecía que para evitar que perdiera el control, estaba cubierto con los dispositivos de sujeción y sellos más fuertes que Facilier podía aplicar. «Oh, ¿modificaste a tu prisionero?» Facilier observó a Cornelia junto a Decán y descubrió que no parecía haber cambiado. Ella es la más fuerte. No hay necesidad de lujos. Decán simplemente lo dijo con convicción. Facilier se burló y meneó la cabeza. Bueno, entonces, ¿comenzamos?
Facilier colocó su mano sobre el prisionero modificado, aparentemente preparándose para revelárselo a Decán como si estuviera revelando una obra de arte. Parecía bastante ansioso por ver una mirada de sorpresa en el rostro de Decán. «Empecemos», Decán dijo con una expresión un tanto solemne. Con el acuerdo de ambas partes, toda la zona central de la sexta capa se hundió, formando un gran espacio abierto similar a una arena de gladiadores. Al mismo tiempo, el estado de la barrera cambió, como si entrara en estado de preparación para el combate. El área circundante de la arena se convirtió en una especie de galería para espectadores, ofreciendo una vista aérea de la batalla que se desarrollaba allí. Esta capa en sí estaba centrada alrededor de la arena, y las instalaciones experimentales circundantes eran simplemente adiciones. Cornelia y Decán se miraron y luego ella saltó a la arena. Facilier empujó al prisionero directamente a la arena y liberó sus ataduras. Con la ruptura de varias restricciones y sellos, la carta del triunfo de Facilier finalmente se despertó. Un aura violenta se extendió como un halo. Aunque Bachelor todavía era humanoide, su cuerpo ya no poseía la apariencia que debería tener una criatura viviente, como si hubiera sido modificado en un humanoide quimérico. Estaba lleno de una aterradora sensación de poder, como una bestia prehistórica, haciendo que el aire circundante se sintiera varias veces más pesado. Después de la modificación de Facilier, Bachelor se había fortalecido a un nivel que era extremadamente poderoso incluso entre el séptimo nivel. Pero no fue solo un aumento en las estadísticas. A Bachelor también se le habían otorgado rasgos específicamente diseñados para contrarrestar a Decán. Decán los identificó rápidamente. El Bachelor actual parecía capaz de acumular continuamente estados berserk, empujando su cuerpo a un estado de sobrecarga mientras ejercía un poder de combate más allá de sus límites. Tras sufrir una cruel modificación, Bachelor entró en estado de furia al ser liberado. Su aura se multiplicó por varias, y esta presión incluso parecía acercarse al octavo nivel. Decán se sintió relativamente satisfecho. Entre los varios rasgos adecuados que había imaginado que se le podrían dar a Bachelor a través de experimentos demoníacos prohibidos, Berserk Infinito era de hecho una buena elección para el sádico Facilier. Desde la distancia frente a Decán, Facilier sintió el aura de Bachelor y se rió salvajemente. «Contemplen mi obra maestra. Lo llamo Berserk Bachelor. Es un guerrero inmortal que sobrevivió a torturas inimaginables en la Academia Demonio. Puede soportar mis resultados experimentales más exigentes. Ahora está completamente transformado». Facilier presentó con orgullo su creación mientras observaba la expresión de Decán. Decán no dijo nada, sus labios se fruncieron mientras miraba fijamente la figura de Bachelor en la arena. Era una mirada que tenía 3 partes de tristeza y 7 partes de lástima. Facilier sintió con satisfacción. «Espera, esta expresión definitivamente mejorará aún más. Cuanto más profundo sea vuestro vínculo, más cruel será el duelo. Porque en este duelo profesor-alumno, Bachelor probablemente sufrirá un dolor profundo porque no está dispuesto a hacerle daño a su alumno. Esto, a su vez, activará aún más el estado Berserk de Bachelor, haciéndolo cada vez más fuerte». Y en la arena, Bachelor finalmente abrió sus ojos de color rojo sangre como si estuviera reviviendo. Ahora se sentía bien, como si hubiera renacido. A excepción del ocasional dolor punzante en el cerebro que hacía que todo su cuerpo se enfriara. Su mente era como una papilla, como si acabara de terminar una pesadilla fragmentada. Aunque podía sentir que había soportado un dolor más allá de los límites de la resistencia biológica durante la modificación integral que acababa de realizar. Pero ese dolor, comparado con cualquier fragmento de aquella pesadilla, ni siquiera merecía la pena mencionarlo. Ya no quería recordar nada relacionado con aquella pesadilla. La pesadilla había terminado. Ahora, daría la bienvenida a una nueva vida. Obviamente esto no era más que una arena. La persona poderosa que le dio una nueva vida probablemente esperaba impulsarlo a derrotar al oponente que tenía frente a él. Habiendo cruzado la oscuridad más profunda, Bachelor ahora no tenía miedo. No importaba qué enemigo fuese, él lo atacaría y lo destruiría. Sin embargo, cuando la mirada de Bachelor se fijó en el enemigo que tenía delante, esos mechones de pelo rojo fueron los primeros en provocar que las pupilas de Bachelor se encogieran violentamente. Entonces los dientes de Bachelor comenzaron a castañetear.
Bachelor finalmente vio claramente la apariencia de la chica pelirroja, aunque ya no estaba en su forma de demonio. Pero esa figura coincidió completamente con la pesadilla. Y esto no fue una alucinación. Bachelor no olvidaría la presión de este demonio pelirrojo y súper fuerte incluso si muriera. Cornelia también sacó un libro y lo agitó frente a Bachelor. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Este libro le pareció a Bachelor exactamente igual que el martillo que le había traído una tortura sin fin en su memoria. Al pensar en esto, la respiración de Bachelor se volvió extremadamente errática, su cuerpo consumido por el miedo. Instintivamente retrocedió, queriendo alejarse lo más posible de la pelirroja. Aunque sabía que era mucho más fuerte que la chica pelirroja, no se atrevió a pensar en luchar. Una vez, él también era más fuerte que esta chica pelirroja. El resultado fue cruel. Todo empezó desde otra figura además de la chica pelirroja. Los ojos de Bachelor comenzaron a girar como locos, su mirada vagando por todas partes, buscando objetivos cercanos. Sin embargo, en menos de medio segundo, vio a ese pequeño demonio de cabello gris con ojos azules sobre la arena. Las luces de la prisión brillaron detrás del demonio de cabello gris, proyectando la cantidad justa de sombra sobre su rostro, dejando solo esas pupilas de color zafiro excepcionalmente brillantes. Esa mirada, con un dejo de ironía escondido en la compasión y el desdén escritos por toda la tristeza, hizo que la mente de Bachelor fuera instantáneamente invadida y ocupada por un torrente de sangre y recuerdos oscuros. Se quedó parado en seco, su cuerpo empezó a temblar violentamente como si hubiera perdido el control, y parecía como si estuviera a punto de derramar lágrimas de sangre. ¡No! Bachelor se agarró la cabeza y rugió de dolor. Sacudió la cabeza frenéticamente, comenzó a golpearse la cabeza violentamente con las manos y su cuerpo se retorcía y se crispaba incesantemente. ¡Ah! Finalmente Bachelor no pudo evitar rugir de desesperación. Había caído en una pesadilla de la que no podía despertar. Sin embargo, en ese momento, a los ojos de Facilier, este era un maravilloso reencuentro profesor-alumno. Cada reacción fue como él esperaba. Pero también superó sus expectativas. Cuando el estudiante ve al maestro que le importa modificado en ese estado, se siente impotente y solo puede soportar su dolor y observar desde lejos. Y cuando el maestro se da cuenta de todo esto, derrotará personalmente al seguidor de su estudiante y se convertirá en enemigo de su estudiante. Finalmente tuvo un colapso mental. ¿Qué relación profesor-alumno tan profunda debe ser esta para que sus emociones sean tan intensas? Y Bachelor también profundizó su estado berserk bajo este estímulo, rompiendo finalmente el umbral del 8º nivel. Facilier pensó que era simplemente maravilloso. Bachelor, sé que no soportas ser enemigo de tu propio estudiante, pero debo informarte con pesar que he implantado un componente de control mental en tu cerebro. Tendrás que seguir mis órdenes y luchar. Facilier gritó con una sonrisa sádica. No. No puedes hacer esto. Bachelor giró la cabeza bruscamente y miró a Facilier, que estaba de pie en la plataforma detrás de él. En los ojos de Bachelor, además de desesperación, solo había miedo y súplica. HMPH, eso no depende de ti. Ve, Bachelor, derrota a esa chica pelirroja, pero no la mates. Tráemela intacta. Facilier dio su orden. Entonces Bachelor sintió que, sin control, comenzaba a correr hacia Cornelia para ejecutar la orden. No. Para. Te arrepentirás. Bachelor le gritó a Facilier en un ataque de nervios. A pesar de que había hecho todo lo posible para controlar su cuerpo. Aún así, sin control, lanzó un ataque contra Cornelia. Él no le tenía tanto miedo a la chica pelirroja. Pero tenía miedo del demonio de cabello gris que estaba detrás de ella. Incluso si la apariencia del demonio de cabello gris había cambiado. Pero esos ojos, con solo una mirada, podría reconocerlos. Esa fuente de la pesadilla que parecía estar grabada en lo más profundo de su mente, y de la que no podía deshacerse por ningún motivo. Dentro de la arena en este momento, Cornelia ya se había mejorado por completo y el enemigo Bachelor estaba en un estado de extrema confusión y no tenía voluntad de luchar. Pero ella todavía no se atrevió a enfrentarse a Bachelor, solo huyó con todas sus fuerzas. Cuando Bachelor estaba a punto de atraparla, ella convocaba a un capitán de camp para controlarlo.
aunque podría retrasarlo unos segundos para abrir algo de distancia. Pero cada vez que usaba Capitán Deccan, parecía profundizar un poco el estado berserk de Bachelor. Facilier, observando esta escena del gato y el ratón, estaba casi seguro de que su victoria era definitiva. El desempeño de Bachelor le pareció razonable a Facilier. Este maestro diablo quería perder el partido y perder ante su estudiante. Pero estaba bajo control mental y no podía actuar según su propia voluntad. En cambio, profundizó su estado berserk paso a paso debido a eso. Facilier también notó que la expresión de Deccan se había vuelto aún más solemne. Incluso en esos ojos había un atisbo de ira que era difícil de ocultar. Maravilloso, así de simple. Sigue así. Facilier gritó de placer. No, por favor déjame ir. La voz de Bachelor se convirtió gradualmente en un sollozo. En sus ojos, vio que el significado de la expresión de Deccan era: si te atreves a seguir siendo mi enemigo, te dejaré experimentar el dolor 10 veces, 100 veces más aterrador que antes. Claramente, Bachelor tenía poder absoluto y tenía una ventaja absoluta en la arena. Pero en ese momento, era como un niño indefenso. Sus nervios estaban siendo tirados y desgarrados por dos fuerzas enormes, rompiéndose uno por uno. 255 Investigación del demonio de Deccan. El profesor Cat y Morian observaron la batalla desde detrás de Deccan. Esos tres demonios parecen estar en tres longitudes de onda diferentes, miau. Bajo la dirección errónea de Deccan, tanto Facilier como Bachelor se comunicaban en contextos completamente diferentes. En ese momento, Facilier no parecía darse cuenta todavía de la gravedad del problema. Quiero escaparme. Morian frunció el ceño mientras observaba que el grado de berserk de Bachelor se intensificaba. Sentía como si Deccan estuviera jugando con fuego. En ese momento, Bachelor era como un volcán. Y Deccan estaba vertiendo frenéticamente explosivos en el cráter. Morian no podía predecir qué tan alto planeaba Deccan apilar el estado berserk de Bachelor. Pero estaba seguro de que en un momento, Deccan definitivamente le enviaría otra ola de intensa estimulación a Bachelor. Junto con las cartas de Deccan, diseñadas para jugar con la psique de uno. En el momento en que Bachelor sufriera un shock masivo, todos sus colapsos mentales detonarían por completo. En ese momento, Bachelor podría llegar a ser realmente inimaginablemente poderoso. Pero no importa cuán fuerte fuera la vitalidad de Bachelor, no sería capaz de soportar el poder que traía un estado berserk que excedía sus límites innumerables veces. Probablemente sería un Bachelor de un solo uso. Los vampiros solo chupan a la gente hasta secarla. Pero este demonio ya ha empezado a investigar cómo meter a un demonio en lo negativo. Este tipo cada vez se parece menos a un humano, se lamentó Morian por dentro, sintiendo un poco de miedo al mismo tiempo. Después de dejarse llevar en el mundo de las sombras, Deccan parecía haber evolucionado nuevamente. Morian ya había decidido escabullirse un poco, mirando hacia el portal que conducía al séptimo piso, planeando su ruta de escape con antelación. Aunque Facilier notó los pequeños movimientos de Morian, no dijo nada. Era normal que un humano de nivel 5 sintiera miedo bajo la presión de una batalla de este nivel. Además, en ese momento, la atención de Facilier no estaba en absoluto centrada en ese insignificante humano. Estaba disfrutando de ese delicioso duelo. En el campo, Cornelia huía en un estado lamentable. Con la protección del capitán Deccan, ella siempre pudo preservarse. Pero no tuvo oportunidad de causarle daño a Bachelor. Además, a medida que el estado berserk de Bachelor se profundizaba y él se hacía más fuerte, las evasiones de Cornelia se volvían cada vez más difíciles. No esperaba que también fuera una invocadora títere. Bueno, de todas formas, no durará mucho. Facilier comentó la batalla en un tono ligero. Por otro lado, Deccan finalmente pareció un poco ansioso y no pudo evitar gritarle a Bachelor. Profesor Bachelor. Si pierde este duelo, será mío. Según las reglas, podré rescatarlo del guardián. Bachelor. ¿Eh? Cuando Bachelor escuchó las palabras de Deccan, todo su cuerpo detuvo su ofensiva y se congeló en el lugar. Fue como si hubiera escuchado noticias aún más aterradoras y sus emociones fluctuaron violentamente. Caer en manos de este demonio de cabello gris. Convertirse en su posesión. Esto era lo único que Bachelor nunca querría, incluso si tuviera que morir 10.000 veces.
La ya de por sí debilitada cordura de Bachelor de repente cayó en un estado de sobrecarga. Porque se sentía aún más aterrorizado. Si derrotaba a la chica pelirroja, lo que le esperaba sin duda sería el juicio despiadado del demonio de cabello gris. Pero si perdía contra la chica pelirroja, lo que le esperaba sería un infierno del que nunca podría escapar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir todo esto? Bachelor rugió frenéticamente como si usara todas sus fuerzas, gimiendo de agonía. Por un momento, realmente resistió el control mental de Facilier. Sin embargo, la reacción de Bachelor sorprendió a Facilier. En opinión de Facilier, Deccan parecía estar tratando de despertar la mente de su maestro mientras se encontraba en gran desventaja. Y este vínculo inimaginable entre maestro y estudiante fue suficiente para que Bachelor superara el control mental a través de su propia voluntad. ¡Qué maravilloso! Es precisamente este tipo de emoción la que vale la pena destruir por completo. Facilier no pudo evitar aplaudir. No subestimes al profesor Bachelor. Deccan gritó enojado. ¿Intentas decirle a Bachelor que tire la cerilla? Es inútil. Facilier se burló de Deccan y, al mismo tiempo, dio una orden aún más enérgica a Bachelor. Bachelor. Te ordeno que lo des todo y ganes este duelo rápidamente. Esta es una orden forzada. Ni se te ocurra romper el control mental con tu propia voluntad. Si de verdad pudieras romperlo, incluso podría tenerte un poco de miedo. Al instante, Bachelor sintió que la fuerza de su control mental se multiplicaba. Por muy caótico que estuviera su cerebro o desmoronadas sus emociones, su cuerpo empezó a moverse involuntariamente. Profesor Bachelor. ¿Quiere que entre en el campo y luche con usted cara a cara? Deccan gritó con urgencia cuando vio a Bachelor, que finalmente se había detenido, volver a estar bajo control. Jugar la carta emocional no tiene sentido. Y ni se te ocurra entrar al campo. Si infringes las reglas, la barrera te aniquilará. Facilier se rió salvajemente. Sin embargo, en el momento en que Bachelor escuchó las palabras de Facilier, su expresión se quedó en blanco. Entonces, su cerebro pareció desconectarse de su cuerpo. Su cuerpo seguía persiguiendo a Cornelia. Pero su cabeza giró en un ángulo extraño para mirar a Facilier. No puede entrar al campo. Bachelor preguntó, mirando fijamente a Facilier, como si alguien en las profundidades del infierno viera que le arrojaban una cuerda fina. Si Deccan no pudiera entrar al campo, entonces parecía que aún podía salvarse. TSK. Facilier chasqueó la lengua con fastidio al ver la mirada de esperanza en los ojos de Bachelor. A los ojos de Facilier, Bachelor se sentía aliviado porque escuchó que no tendría que enfrentarse directamente a su propio estudiante. Entonces Facilier hizo un gesto con la mano. Las reglas de la sexta capa y la arena otorgada por el rey demonio aparecieron en el aire sobre la arena. Facilier gritó con cierto disgusto. Bachelor, deja de luchar. Sin embargo, te aseguro que en este piso, la tragedia de un profesor y un alumno matándose no puede ocurrir, porque las reglas del rey demonio no lo permiten. Así que dalo todo. Básicamente había visto todo lo que quería ver. A continuación, llegó el momento de terminar esta batalla rápidamente. Soltero. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Bachelor sintió que había encontrado a su verdadero salvador. En ese momento, Facilier parecía un ángel a los ojos de Bachelor. Le proporcionó una sensación de seguridad indescriptible e intensa. En su desesperación, Bachelor comprendió instantáneamente su verdadera situación actual. Esta era la prisión del reino de los demonios. Tenía un guardián de nivel 8 detrás de él, y había restricciones de barrera establecidas personalmente por el rey demonio. Ya no era aquella oscura y lúgubre academia demonio. No importa lo aterrador que fuera este demonio de cabello gris, le era imposible poner el mundo patas arriba aquí. Al ver esperanza, Bachelor finalmente recuperó algo de cordura y se aferró firmemente a su pajita salvadora. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 256 El familiar palpitante de Cornelia. Aunque todavía había un rastro de miedo en lo profundo del corazón de Bachelor. Pero la respuesta a qué elección debía ser ya era obvia. Bachelor tomó su decisión.
Tenía que derrotar a la chica pelirroja que tenía delante. De lo contrario, caería en manos del demonio de cabello gris. Eso sería un verdadero callejón sin salida. Bachelor pareció reunir todo su coraje, tratando de matar la cobardía dentro de él mientras miraba al demonio de cabello gris. HMPH. En ese momento, el demonio de cabello gris parecía extremadamente molesto. Su expresión sugería que no quería nada más que destrozar a Bachelor. Al ver esta expresión, Bachelor sintió una secreta sensación de satisfacción. Finalmente estaba seguro. Acababa de ser intimidado por el engaño del demonio de cabello gris. ¡Qué táctica psicológica tan inteligente para asustar a un demonio! Bachelor estaba convencido. Sus buenos días se acercaban. La esperanza estaba ante sus ojos. Ya fuera por las reglas o por su fuerza actual, ya no debería temer al demonio de cabello gris sin razón. Todo estaba a su favor, la ventaja estaba enteramente de su lado. Todo lo que necesitaba era una brillante victoria para decir adiós a esta pesadilla para siempre. Bachelor, ¿de verdad estás seguro de que quieres oponerte a mí? ¿Has considerado que podría venir? Deccan se quedó en la plataforma alta, mirando a Bachelor con ojos fríos mientras preguntaba. El aura de Deccan había cambiado por completo. Hizo que Bachelor recordara la escena en la que lo inmovilizaron contra el suelo mientras Deccan estaba sentado en una silla, interrogándolo y lavándole el cerebro. Aunque por un momento hizo que Bachelor se sintiera instintivamente aterrorizado. Pero Bachelor recuperó rápidamente su confianza, y su mirada hacia Deccan no solo era hostil, sino que también tenía un matiz de provocación. «Maldito bastardo. Ya no necesitas asustarme. Esto ya no es la Academia de Demonios». Bachelor rugió. La amenaza de Deccan le pareció ridícula. Las reglas del Gran Rey Demonio eran claras. Duelo 1 contra 1 fue escrito de manera tan explícita. Podría ser que puedas ignorar las reglas del Gran Rey Demonio y saltar para unirte al campo de batalla. Si violas las reglas, serás destruido por la barrera en un instante. Mientras tanto, Bachelor también comenzó a perseguir a Cornelia con todas sus fuerzas. Si no fuera por la distracción del capitán Deccan, Bachelor podría haber capturado a Cornelia en un instante. Deccan pareció lamentar la estupidez de Bachelor, sacudiendo la cabeza con una mueca de desprecio. «Cornelia, dale una sorpresa al profesor Bachelor». Antes de que terminara la frase, Cornelia, como si ya hubiera anticipado la instrucción de Deccan, sacó una carta mágica y la activó en Deccan. Un vínculo invisible los conectó instantáneamente a ambos. Facilier frunció el ceño. Las reglas estipulaban que el guardián y el alcaide no podían interferir en el combate, pero si un prisionero que se encontraba en el combate quería buscar la muerte atacando al guardián o a un alcaide, no violaba las reglas. Aunque Facilier no pudo determinar qué hechizo había usado la chica pelirroja. Pero no creía que un solo hechizo pudiera cambiar el curso de la batalla. Sin embargo, en el siguiente segundo, Deccan en realidad saltó a la arena justo enfrente de Facilier y Bachelor. Moda. Interrogación de cierre, soltero. Interrogación de cierre, 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 interrogación de cierre. Bachelor. ¿Ves? No he bajado. Deccan se quedó en la arena, extendiendo sus manos como si estuviera dando un paseo tranquilo, y le preguntó a Bachelor con una sonrisa. Esta vez, Bachelor finalmente perdió por completo la capacidad de pensar o moverse, y todo su cuerpo quedó congelado en el lugar. Ahora, paga el precio de tu audacia. La expresión de Deccan gradualmente se volvió fría y su voz carecía de emoción. Cada palabra de Deccan hacía temblar a Bachelor por completo. En este día, Bachelor recordó el día más largo de su vida, aquella noche en la que fue torturado por el demonio de cabello gris y el demonio de cabello rojo. Bachelor miró a Facilier como si le estuviera suplicando. Vio que Facilier también tenía una expresión oscura. No logró comprender en absoluto por qué la entrada de Deccan al partido para interferir no provocó la destrucción de la barrera. ¿Por qué no te aniquila la barrera del Gran Rey Demonio? Facilier gritó, algo exasperado. Nunca había visto a alguien que pudiera violar tan descaradamente la restricción del Gran Rey Demonio. Deccan se paró junto a Cornelia, apoyando su mano sobre su hombro y sacudiendo la cabeza con una sonrisa fría. Como su criatura invocada, su familiar, ¿por qué no puedo unirme a la batalla con ella?
Antes de que comenzara la batalla, Dekan le había entregado el sello de hechizo demoníaco a Cornelia. Esta carta podría agregar el atributo criatura invocada a un ser amistoso y otorgarle una pequeña bonificación de atributo, igual al 10% de los atributos del usuario. Así, Cornelia acababa de convertir a Dekan en su criatura invocada Dekan, permitiéndole entrar al campo sin violar el principio de 1 contra 1. Decanato. Categoría. Carta de invocación. Rareza. Naranja épica. Nivel 4. Efecto. Puede cambiar libremente los atributos raciales y proporcionar asistencia táctica especial al invocador. Nota. Señorita demonio canoso, disfraz limitado. Cornelia vio a Bachelor, quien la perseguía, encogerse de miedo, y a Facilier, quien reía, finalmente perder la sonrisa. No pudo evitar sentirse un poco complacida y, con indiferencia, abrazó a su familiar. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La repentina acción de Cornelia sobresaltó a Dekan. Está claro que tampoco esperaba el movimiento de Cornelia, pero obedeció rápidamente. De todos modos no podía liberarse y no tenía tiempo para pensar en esas cosas ahora. Facilier miró con tristeza a la chica pelirroja y al súcubo de cabello gris, comprendiendo finalmente todo. Esta despreciable súcubo. Para ganar, renunciaría a su dignidad y se dejaría esclavizar voluntariamente por un humano. Hay muchos tipos de contratos que los demonios y los humanos pueden formar, pero la mayoría implican demonios que esclavizan a humanos. También existen contratos en los que el ser humano es la parte dominante, pero no hasta el punto de convertir a un demonio en una criatura invocada. Las criaturas invocadas son la clase de sirvientes con menos derechos. Es equivalente a entregar el propio cuerpo, mente y alma completamente al control de la otra parte. Si la otra parte lo desea, incluso puede eliminarte fácilmente. Además, Facilier nunca había visto, ni siquiera oído hablar, de un método para formar un contrato de criatura invocada instantáneamente. La magia que la chica pelirroja acaba de usar no parecía magia de contrato en absoluto, sino más bien una magia súper prohibida que convierte directamente a una persona en una criatura invocada. Si tal magia realmente existiera y se desarrollara más, no podía imaginar en qué se convertiría. En comparación con esto, la magia prohibida que había investigado minuciosamente parecía un juego de niños. Imposible. ¿Cómo puede existir semejante magia prohibida? Cuanto más pensaba Facilier en ello, menos entendía y se agarraba la cabeza como si sus creencias se estuvieran derrumbando. Mientras tanto, en la arena, Bachelor parecía haberse derrumbado por completo. Jeje, jajajaja. Esto realmente fue una pesadilla de la cual uno no podía despertar ni escapar. Los ojos de Bachelor estaban hundidos y sin vida mientras se reía cada vez más frenéticamente. Sabía que estaba acabado. Accidente de transmisión en vivo de 257 Dekan. Una niebla negra se extendió por el suelo mientras el sonido de un cántico resonaba. En ese momento, Bachelor recordó vívidamente cada segundo que había estado dominado por esta niebla negra. En su memoria, la silueta de ese demonio gris parado dentro de la niebla negra era terriblemente clara. Ese era el demonio más aterrador que Bachelor había visto jamás. Jugando con él en la palma de su mano, torturándolo sin cesar y destruyendo por completo su cordura. Esta vez, una vez más, todavía no había logrado escapar de sus garras. Cuando el miedo en su corazón alcanzó su punto máximo, Bachelor sintió que todo en su mente y su corazón comenzaban a romperse con un chasquido. Bachelor, déjame ver tu límite. Dekan invocó al poeta arruinado, esparció el último púa de tierra venenosa alrededor de Bachelor y sacó purificación de sangre para comenzar a hervir su sangre. Al mismo tiempo, convocó al líder de Erkan, Burla, Confusión, y al capitán de Erkan, Ira, para provocar a Bachelor. Luego utilizó 3 cadáveres alborotados. Justo en el momento en que la mente de Bachelor colapsó, esta combinación de dolor se desató, y Dekan comenzó a esperar hasta dónde llegaría Bachelor en su estado berserk. Los ojos de Bachelor se pusieron rojos como la sangre, y lágrimas sangrientas comenzaron a desbordarse de sus cuencas y comisuras. Dejó escapar un rugido increíblemente estridente. Más que ira, Bachelor había caído en una desesperación insuperable, su cuerpo se retorcía y expandía continuamente. Un poder mucho más aterrador que en cualquier momento anterior surgió de él, como un señor demonio descendiendo sobre el mundo.
Ese sonido y aura hicieron que incluso Facilier sintiera un escalofrío en la columna. Porque lo sintió. Bachelor parecía haber roto los grilletes del control mental. O mejor dicho, en este punto, Bachelor estaba completamente destrozado. Al observar el estado de Bachelor y recordar la serie de reacciones antes de perder el control, una fuerte sensación de incongruencia finalmente hizo que Facilier se diera cuenta de algo. Los sentimientos de Bachelor por el demonio de cabello gris, de principio a fin, no parecían ser afecto, pero más bien un miedo indescriptible. Y bajo la serie de instigaciones anteriores de Deccan, la interacción entre los tres demonios pareció haber empujado a Bachelor al borde de un acantilado paso a paso, antes de darle una fuerte patada, llegando a un punto irreversible. Ahora, la naturaleza de este duelo había cambiado. Justo cuando Facilier estaba considerando sus opciones, Bachelor ya estaba siendo atraído hacia Facilier por el líder de Erkan. Bastardo. Tu objetivo soy yo. Facilier no esperaba que Deccan mostrara sus cartas con tanta decisión. Bajo las reglas de esta capa, la penalización del 75% de puntos de demonio por cada ataque activo significaba que el guardián era una entidad protegida. No importaba cuán fuerte fuera un carcelero, no debería apuntar a derrotar al guardián. Pero por lo que parece, Deccan había estado planeando matar al guardián desde el principio. Facilier quería atacar primero, pero debido a las reglas, no podía interferir en ninguna parte de este partido. No podía atacar directamente a Deccan y Cornelia. El irracional Bachelor fue finalmente atraído fuera de la arena por el líder de Erkan. En el momento en que Bachelor saltó, Facilier también fue considerado perdido. Pero ahora, incluso si Facilier quería atacar a Deccan, primero tenía que lidiar con el aterrador demonio Berserk frente a él. Parecía que él mismo había creado un monstruo que no podía manejar. Justo cuando Facilier se preparaba para ampliar la distancia y eliminar al líder de Erkan, de repente sintió un dolor intenso en el pecho, aún más aterradores que la enorme cantidad de puntos de demonio que tenía disminuyó repentinamente en un 75% en un instante. Deccan, sostenido por Cornelia, se burlaba. Había usado un ataque de angustia largamente premeditado contra Faim. Esta fue la primera vez desde que llegó a la prisión del reino de los demonios que encontró la oportunidad de cazar a un guardián que no estaba en la zona del exilio. La dificultad de cazar a un guardián así era extremadamente alta. O mejor dicho, eran enemigos poderosos que no se suponía que debían morir en una partida normal. Sin embargo, una vez que se mataba a un jefe, las recompensas finales aumentaban y había una alta probabilidad de obtener elementos relacionados con el jefe asesinado. Deccan estaba ansioso por ver qué cosas buenas lanzaría Facilier. En el momento en que Facilier fue aturdido por el ataque Artache, Bachelor cerró una cantidad significativa de distancia. Después de una ligera vacilación, Facilier finalmente ignoró su orgullo y comenzó a huir. En el estado actual de Bachelor, solo 2 golpes serían difíciles de soportar para un mago blando como Facilier. HMPH, tratando de correr. Deccan envió inmediatamente un puño de sol hacia Facilier. Al instante, toda la sexta capa se volvió blanca y Facilier no pudo ver nada. Después de que recuperó la visión, Bachelor lo alcanzó y le propinó un fuerte puñetazo a Facilier, haciéndole toser sangre. Justo cuando Facilier usó apresuradamente magia de corrosión para matar instantáneamente al líder de Erkan, quien había atraído a Bachelor, y provocó que el cuerpo de Bachelor comenzara a corroerse y supurar. Facilier pensó que Bachelor perdería su objetivo, pero en cambio, Bachelor arrastró su cuerpo destrozado y atacó a Facilier una vez más. Además, Bachelor se volvió aún más berserk debido al dolor 10 veces mayor de la corrosión. Facilier escaneó sus alrededores mientras esquivaba desesperadamente. Debería haber matado a todas esas malditas muñecas. Sin embargo, pronto descubrió que otra muñeca idéntica se aferraba inexplicablemente a su pierna. Solo que, comparada con la muñeca que acababa de ser destruida, esta parecía translúcida. El Capitán Fantasma de Erkan. Categoría. Carta de invocación. Grado. Púrpura raro. Nivel. 4. Efecto. Posee invisibilidad y una poderosa función de provocación contra un solo objetivo, que aplica el estado confusión al objetivo provocado. Cuanto mayor sea el odio del objetivo hacia Deccan, mayor será la duración de la provocación.
Al ser derrotado, sobrevivirá un segundo en estado fantasma. Nota: el objetivo de la broma eres tú. Cuando Facilier se dio cuenta de todo esto, descubrió que, peor aún, el objetivo de la burla de esta muñeca no era Bachelor, era él mismo. El controlado Facilier atacó el aire salvajemente, solo para ser atrapado nuevamente por Bachelor, comenzando una paliza unilateral. Ja 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 ja. A lo lejos, la pequeña súcubo de cabello gris, sostenida por Cornelia mientras regresaban al suelo, se rió tan fuerte que tembló. Parecía que el patético estado en el que se encontraba Facilier mientras lo golpeaban la dejaba particularmente satisfecha. Sin embargo, Cornelia parecía abrazar a la pequeña súcubo de cabello gris aún más fuerte, incluso inclinándose para oler su lóbulo de la oreja un par de veces. Oye, oye. Cornelia, ¿qué estás haciendo? Decán de repente se dio cuenta de que el alboroto de los 3 cadáveres de antes también había afectado a Cornelia. Y Morian, quien había aceptado usar el aura de amistad para ayudarlo a él y a Cornelia a negar los efectos de 3 cadáveres rampaje, había desaparecido sin dejar rastro, aparentemente habiéndose escabullido para ver el espectáculo desde lejos. El aroma de Little Gray. Cornelia dijo con una mirada algo aturdida, enterrando su cabeza en el cuello de la pequeña súcubo de cabello gris. Decán quería liberarse, pero estaba completamente indefenso ante la fuerza de Cornelia. 258 Decanato no puede resistirse. En realidad Cornelia lo estaba, resoplando como un gato. Aunque Decán, como familiar, actualmente recibía una bonificación del 10% de la fuerza de Cornelia. No importa cuánto luchase. Todo lo que sintió fue que los huesos debajo de la suave piel de Cornelia eran como acero, imposibles de mover ni siquiera una fracción. Era un poder absoluto que mantenía su cuerpo firmemente en su lugar como si fuera un simple juguete. Cornelia. Reacciona. Decán gritó ansiosamente mientras intentaba alejar a Cornelia. Al principio no había entrado en pánico. En las experiencias pasadas de Decán, no importaba cuán asustado pareciera por fuera, siempre era tan firme como un perro viejo por dentro. Se podría decir que actuaba cada segundo de cada día. Pero ahora, realmente estaba entrando en pánico un poco. La situación actual era muy grave. Porque Cornelia, con su cabeza enterrada en el hueco del cuello de Decán, no estaba simplemente absorbiendo obedientemente su aroma. Ella estaba haciendo algo que ni siquiera Decán había esperado. Decán solo sintió una extraña sensación de frescor en el cuello, que ya se había convertido en una picazón punzante. Esa sensación eléctrica se extendió por su columna hasta su cráneo, haciendo que sus mejillas se entumecieran. Basta, Cornelia. Decán comprendió plenamente la gravedad de la situación. Desde la perspectiva de Decán, no podía ver lo que Cornelia estaba haciendo con la cabeza enterrada en su cuello, solo su cabello rojo. Pero a través de su propia percepción, estaba absolutamente seguro de que Cornelia estaba realizando algunas acciones muy peligrosas. Cornelia no mostró señales de detenerse en el corto plazo. Ella abrazó a Decán cada vez más fuerte, gradualmente pareciendo como si fuera a envolverlo por completo. Debido a la constitución actual de Decán combinada con los efectos de Tree Corpses Rampage, Cornelia estaba, hasta cierto punto, en un estado similar a estar encantada. Sin embargo, no era un verdadero estado encantado, por lo que no podía eliminarse fácilmente a través de la purificación. Decán recordó lo que pasó en esa habitación con esas 2 damas que fueron afectadas por Tree Corpses Rampage en el mundo de las sombras Shadow World. Blizzardine de Barren Mountains, ahora realmente tenía miedo. A veces, una vez que un tren empieza a moverse, es imposible detenerlo así como así. Si Cornelia perdiera completamente el control, las consecuencias serían inimaginables. Él todavía estaba transmitiendo en vivo. En un momento como este, si cortara el arroyo, sería imposible explicar lo que pasó después. Entonces, aunque la perspectiva de la audiencia no podía ver claramente lo que Cornelia le estaba haciendo y la corriente aún podía salvarse, el primer instinto de Decán fue tratar de despertar a Cornelia. Al mismo tiempo, Decán sintió una oleada de furia en su corazón. Maldito seas, Morian. Ese bastardo no ha hecho nada más que maldad. Esta vez Morian realmente lo había estafado. Decán manifestó gas hipnótico en su mano y lo activó, mientras simultáneamente contenía la respiración, intentando dejar inconsciente a Cornelia.
Sin embargo, Cornelia también contuvo la respiración como por reflejo. Decanato. Interrogación de cierre. ¿Tienes que estar bromeando, Cornelia? Un segundo después, en su shock, Decán comprendió completamente la razón. Decán le había enseñado hacía mucho tiempo a Cornelia que tan pronto como se liberaba gas hipnótico, tenía que contener la respiración. Cornelia parecía sentirse un poco incómoda conteniendo la respiración. Entonces, mientras agarraba a Decán, saltó lejos del área llena de gas venenoso. Decán entró en pánico, pero no del todo, porque todavía tenía una carta que podía ayudarlo a liberarse del agarre de Cornelia. Convencido de que el gas hipnótico no funcionaría en Cornelia, Decán utilizó inmediatamente al capitán Decán de la boca torcida. Esta carta puede provocar con éxito a los aliados. Decán no pudo evitar agradecerle a Tata en su corazón por hacer una tarjeta tan extraña. Siempre parecía salvarlo en las situaciones más inesperadas. Desafortunadamente, ocurrió otro accidente. Aunque Cornelia había caído en un estado similar al de estar encantada, la sinergia y los instintos de combate entre ella y Decán parecían operar automáticamente sin necesidad de pasar por su cerebro. Ella se negó a levantar la cabeza para mirar al capitán Decán. Decanato. Interrogación de cierre. De repente Decán se dio cuenta de algo. Cornelia lo entendió muy bien. Si hubiera una persona en este mundo que pudiera derrotarlo en solitario, definitivamente era Cornelia. O mejor dicho, Cornelia era la persona mejor equipada para contrarrestar a Decán en todo el mundo. Cornelia había descubierto todos los trucos de Decán. Si realmente pelearan, mientras Cornelia no lastimara a Decán, sino que lo aferrara con fuerza, Decán no podría liberarse. Ni siquiera podría usar la retroalimentación de dolor para noquearla. La evaporación de maná estaba aún más fuera de cuestión. Cornelia apenas usaba invocaciones, e incluso cuando lo hacía, era el capitán Decán de bajo poder. Cornelia, lo siento, tengo que dejarte inconsciente. Originalmente, Decán no quería hacerle ningún daño a Cornelia. Pero si no la dejaba inconsciente ahora, en otros 10 minutos, el que quedara inconsciente podría ser él. Porque Decán sintió que la sensación de picor en su cuello, fresca y ligeramente mentolada pero a la vez caliente como el licor, estaba empezando a cambiar. Probablemente Cornelia pronto se sentiría insatisfecha con el status quo y comenzaría un nuevo curso de acción. Según los experimentos previos de Decán, para levantar los efectos de Tree Corpses Rampage, uno tenía que esperar a que los deseos del objetivo se cumplieran o esperar a que la duración expirara naturalmente. Pero no había forma de saber cuánto tiempo tomaría eso, ya que dependía del estado mental del objetivo. Aparte de eso, noquear al objetivo o causarle un dolor intenso también podría sacarlo de ese estado. Ahora, la única carta que le quedaba a Decán para enfrentarse a Cornelia era choque mental. De nuevo, como por instinto de combate. Justo cuando Decán estaba a punto de activar choque mental, Cornelia extendió la mano y agarró su muñeca, sacudiendo la tarjeta de su mano y tirándola al suelo. Decanato. Interrogación de cierre. ¿No era este el final? No. Decán se dio cuenta de que quizás había sido demasiado optimista antes. Finalmente estaba seguro. Desde el momento en que quedó atrapado en el abrazo a distancia cero de Cornelia, ya estaba en un estado de derrota. Si ella realmente tenía malas intenciones hacia él estaría a su merced. Y cualquier lucha sería inútil. El mayor error de Decán fue creer ingenuamente que Morian no lo perjudicaría en ese momento crítico. Decán había estado en guardia contra Morian. Pero él solo había estado pensando en cuando Morian podría joderlo. No sentía la necesidad de librar una batalla imaginaria de ingenio en lugares donde era poco probable que Morian lo saboteara. Hacerlo solo aumentaría la fricción interna y elevaría infinitamente la dificultad de alcanzar sus objetivos. Pero Decán realmente no podía entender por qué Morian lo arruinaría ahora. Esto desafió completamente la lógica de Morian como especulador. Estaba simplemente dañando a los demás sin beneficiarse él mismo. Aparte de cosechar la furia y la venganza de Decán, no ganó nada. Cornelia, por favor, recupérate. No volveré a usar 3 cadáveres desenfrenados. Decán finalmente estaba frenético, sus ojos incluso mostraban un toque de desesperación mientras inclinaba la cabeza hacia atrás y gritaba con voz quebrada. Por primera vez en su larga vida, sintió verdadero miedo.
259 La lucha del decanato. Alcánzala, alcánzala. El público en el mundo real apretó los puños con entusiasmo y los gritos subieron y bajaron. Decán en estado derrotado. Aún en forma de pequeña súcubo, pero gris. No se atrevieron a imaginarlo, ni lo habían imaginado jamás. Este viejo 6 finalmente encontró su caída a manos de su némesis. Gracias, Morian. Morian baby, vuela alto sin preocupaciones. Si algo sucede, afronta tú mismo las consecuencias. La reputación de Morian en el mundo real comenzó a mejorar como una montaña rusa. A los ojos de la gente, las acciones de Morian fueron increíblemente valientes. Porque la venganza posterior de Decán probablemente sería inimaginable. Pero esta vez Morian actuó auténticamente y sin vacilaciones como un héroe. En otros faltaba ese tipo de coraje. Maldita sea. Ojalá pudiera ser valiente como Morian aunque fuera una vez. Si hubiera sido yo quien engañó a Decán ahora mismo, probablemente mis hazañas serían recordadas durante mucho tiempo. Alicia observó las reacciones de las personas que la rodeaban, murmurando para sí misma con una mezcla de envidia y celos. En ese momento, ella había llegado a la sala de observación con Mio. Alice, eso traería serios problemas. Mio no pudo soportar decirle a Alice la verdad sobre cómo se desmayó ese día después de ser asustada por el demonizado Decán. Además, Decán no tenía intención de hacerle daño a Alice. Fue puramente accidental. Si Alice realmente engañó a Decán como lo hizo Morian, Mio no podía imaginar el trauma psicológico que Alice sufriría o cuántas lágrimas lloraría. Solo una persona desesperada como Morian, altamente hábil y extremadamente audaz, se atrevería a realizar tal maniobra. Incluso Mio sintió un poco de admiración por Morian. Como se esperaba del hombre que pudo lograr que la Iglesia de la Resurrección emitiera una orden de arresto de alto nivel. Ah, cierto, Mio, no habrá un accidente de transmisión más tarde, ¿verdad? De repente, Alice cambió su línea de pensamiento y le preguntó a Mio con ansiedad. Decán fue su representante para el Festival de los Héroes del Reino Norton. No quería que Decán apareciera en los titulares de una manera peculiar antes de la competencia. Probablemente no. Aunque Decán no pueda liberarse de Conilia, Morian debería venir a ayudarlo. De lo contrario, Morian moriría de verdad. No, probablemente terminaría incluso peor que Bachelor. Mio pensó por un momento y respondió con una ligera decepción y soledad. En realidad ella quería ver a Decán forzado hasta que sus ojos se pusieron vidriosos por Conilia. ¡Qué lástima! Supongo que tendré que verlo en un fanfiction. Actualmente, Decán estaba sufriendo un abrazo muerte por parte de Conilia. Lo peor era que Conilia también dominaba la técnica de vibración de cartas. Decán ni siquiera pudo usar el programa de espectadores del mundo de las sombras para cortar la transmisión en vivo. Ya no era solo una cuestión de reputación. La cuestión era si Decán podría vivir normalmente en la capital real después de eso. Cálmate. Cálmate. Decán se obligó a calmarse. Tuvo que pensar en qué otros métodos podría utilizar para salvar la situación. En primer lugar, descarta Transform into Cat. Porque después de transformarse en gato, no podía predecir en qué se convertiría Conilia. Entonces, como no podía dominarla ni usar sus cartas, solo podía encontrar una manera de lastimarla lo suficiente para que recuperara la conciencia. Pero ahora mismo, no solo Decán estaba fuertemente abrazado, sino que Conilia también le agarraba la muñeca. Su otra mano solo podía tocar la espalda de Conilia, sin hacer nada más. Ni siquiera pudo encontrar un punto de apoyo para empujarla, golpearla en la nuca. Sin mencionar el gran riesgo de atacar precipitadamente a Conilia, como por ejemplo si eso desencadenaría su contraataque automático. Con la fuerza de Decán, como mucho solo le haría cosquillas a Conilia. Para que Conilia sintiera un dolor significativo, necesitaría un cabezazo. Sin embargo, la cabeza de Conilia estaba enterrada en el cuello de Decán, y Decán no pudo encontrar un buen ángulo para golpear, a menos que usara su cara para golpear la cabeza de Conilia. Para entonces, ya estaría inconsciente por el dolor y Conilia no necesariamente despertaría. Además, compitiendo con Ironead la Conilia en la dureza de la cabeza sería sin duda suicida. Siguiendo esta línea de pensamiento, sin embargo, Decán finalmente descubrió una forma de hacer que Conilia recupere la conciencia.
porque se fijó en el delicado lóbulo blanco como la nieve de la oreja de Conilia justo delante de él. Parecía que podía alcanzarlo. Decán no quería en absoluto hacer eso ni dejar marca en esa hermosa oreja. Pero en ese momento no tenía tiempo para ser bondadoso. Entonces Decán apretó los dientes, aparentemente habiendo tomado una decisión. Lentamente comenzó a bajar la cabeza, acercándose a la oreja de Conilia, como si estuviera a punto de susurrarle palabras dulces al oído. La niebla ocasional que Decán exhalaba hacía que Conilia se sintiera como si la hubieran electrocutado, apretando aún más sus brazos alrededor de Decán. Decán estaba razonablemente seguro. Mientras se acercara lentamente, no activaría el contraataque automático de Conilia. Pronto, llevó sus labios al borde del lóbulo de la oreja de Conilia. Entonces abrió la boca de la pequeña súcubo de cabello gris y la mordió con todas sus fuerzas. ¡Ah! Eso duele. Conilia se sobresaltó, de repente levantó la mano para cubrirse la oreja y soltó a Decán. Decán también se retiró, sintiendo un miedo persistente. Se mantuvo a una distancia segura de Conilia y la observó. A esta distancia, Decán estaba seguro de que había escapado con éxito y ya no era rehén de Conilia. ¡Puaj! Conilia se tapó la oreja derecha, con los ojos llenos de lágrimas. El ardor la devolvió a la conciencia y la luz volvió a sus pupilas. Ella miró a Decán frente a ella algo desconcertada. Ella notó que la pequeña súcubo gris parecía ligeramente molesta en ese momento. El lado derecho de las puntas del cabello gris de la pequeña súcubo estaba de alguna manera recogido detrás de su hombro, y su cuello estaba ligeramente despeinado. Lo que más llamó la atención de Conilia fue la llamativa marca de color rojo claro en el cuello de la pequeña súcubo gris. ¡Uf! Decán finalmente suspiró aliviado después de confirmar que Conilia había recuperado la conciencia. Rápidamente vio las tenues marcas de dientes en la oreja de Conilia. Los dos simplemente se miraron el uno al otro, dándose cuenta de que estos eran los resultados del estado caótico en el que se encontraban momentos antes. Obras maestras que se habían dejado el uno al otro. Menos de un segundo después, ambos desviaron la mirada torpemente. No sabían cómo enfrentarse. A lo lejos, Bachelor y Facilier seguían enfrascados en una lucha a vida o muerte. Lucharon desesperadamente, con los ojos rojos de furia, incluso comenzaron a intercambiar heridas imprudentemente para destrozarse completamente el uno al otro. ¡Bum! ¡Bum! Los sonidos de la prisión rompiéndose, como deslizamientos de tierra y truenos, resonaban constantemente en toda la sexta capa de la prisión. Comparado con el ruido cerca de sus oídos, Decán sintió que este ruido resonaba en su corazón, haciendo que sus emociones fueran completamente caóticas. En comparación con la impactante escena de batalla entre Bachelor y Facilier, el lado de Decán y Conilia estaba terriblemente pacífico y silencioso. La escena parecía congelada, y el clamor que podía sacudir toda la sexta capa de la prisión era simplemente su fondo. Tanto el entorno como la atmósfera estaban completamente divididos. Se miraban de vez en cuando, pero ninguno sabía qué decir. Porque tan pronto como sus ojos se posaron en las marcas que tenía la otra persona, no supieron cómo enfrentarlas. El triplete de Decán 260. Oh, Dios mío, qué batalla tan tensa y emocionante. El pequeño reportero Ludwig observó la escena en la pantalla, la pequeña súcubo de cabello gris inmovilizada por la muchacha pelirroja, sus cuerpos enredados, lamiéndose y mordiéndose, y murmuró para sí misma, aturdida. Claramente, Ludwig no esperaba ver este tipo de contenido de pago por visión. Definitivamente sería editado una vez que el mundo de las sombras terminara. Desafortunadamente, las cosas no progresaron hasta el punto en que la transmisión en vivo fuera prohibida antes de que Decán y Conilia se separaran. Pero desde que lo vio como reportera de primer nivel, seguramente lo convertiría en el informe definitivo. Mi alma de reportera arde de pasión. Ludwig apretó los puños y su rostro estaba lleno de motivación explosiva. No lo hagas. Si se divulga este informe, Decán podría no dejarte libre. Un compañero de clase cercano, al oír el peligroso plan de Ludwig, trató amablemente de disuadirla. Imposible. Siempre he sido yo quien informa sobre los hechos de Decán. Soy un verdadero Icán. Ludwig respondió indignado. Compañeros de clase circundantes. ... Todos se alejaron en silencio, sin atreverse a acercarse a Ludwig. Maldita sea, la reputación de Decán es muy mala.
Además de sus propios problemas, ¿no has contribuido tú también bastante a ello? Retumbar. Retumbar. Me sentí como si estuviera en medio de una tormenta eléctrica. Tanto Decán como Cornelia estaban perdidos en sus propios pensamientos caóticos. Parecía que Cornelia no podía hablar, porque la forma en que mantenía la boca bien cerrada ahora se veía exactamente como cuando llegó por primera vez al reino de Norton. Decán sintió que debía decir algo. Aunque Morian asumió toda la responsabilidad de este accidente. En última instancia, fue el propio Decán quien activó Tree Corpses Rampage, y fue su propia falta de vigilancia, o más bien, su hábito de estar tan cerca de Cornelia. Esto dio lugar a una serie de acontecimientos ridículos que superaron sus expectativas. El impulso de Cornelia hacia él. Y con qué facilidad Cornelia había dejado su corazón hecho un lío. No sabía cómo manejar estas circunstancias actuales. Decán descubrió que era completamente incapaz de lidiar con esta situación. En la larga vida de Decán, nunca había experimentado la sensación de que el tiempo se ralentizaba hasta casi detenerse. En ese momento, a sus ojos, la chica pelirroja parecía la misma de siempre. Excepto que ahora, la estaba notando con extraordinaria claridad. Su cerebro, sus ojos y su corazón parecían recordarle a Decán lo especial que era la chica pelirroja que ocupaba su visión. Era como hojear una fotografía colorida tras otra cuyo número aumentaba cada día. En su vida cotidiana, originalmente aburrida, esta pequeña intrusión de un rojo desigual en su campo de visión hacía que cada día estuviera lleno de paz y alegría. Parecía que Decán lo había estado ignorando todo el tiempo. Lo más familiar es, de hecho, lo más especial. Decán sintió las palabras en la punta de la lengua, pero no pudo organizar el lenguaje. Cuando no estaba en estado de actuación, su verdadero yo en realidad se sentía un poco torpe. Pensando en su estado actual y el accidente que acababa de ocurrir, la mente de Decán estaba hecha un desastre total. No sabía cuál era la solución óptima que decir en ese momento. O mejor dicho, esta no era una pregunta objetiva. Fue una pregunta subjetiva con Cornelia como examinadora. Decán no pudo encontrar la solución óptima. Al menos por ahora, fue demasiado repentino. Decán no pudo encontrarlo. Tal vez permanecer en silencio o pasarlo por alto sería la opción más racional para Decán. Pero Decán sintió que debía decir algo. Cualquier cosa. Mientras fuera lo que pensaba en su corazón. Así que decidió no pensar tanto y simplemente decir lo que quería decir sin filtrarlo a través de su cerebro. Connie. Boom. Retumbar. Después del choque masivo, siguió el rugido de Facilier. Ustedes dos bastardos. Decán estaba a punto de hablar cuando fue interrumpido por el agudo rugido de Facilier desde la distancia. Decán frunció el ceño y miró hacia Facilier. Finalmente pareció que Facilier había suprimido preliminarmente al ultimate Bachelor. Porque Bachelor soportaba un peso que la vida no podía sostener. Ese poder originalmente estaba incontables veces más allá de su límite, estimulado al extraer excesivamente su fuerza vital. Junto con el poderoso atributo destructivo de Facilier, magia prohibida. No importa cuán fuerte fuera su vitalidad y resistencia, su cuerpo finalmente comenzó a colapsar y desintegrarse continuamente. El desdichado Facilier finalmente tuvo la energía para recuperar el aliento y prestar atención a los movimientos de la súcubo de cabello gris. El comportamiento de Decán lo volvió loco de rabia. Facilier estaba absolutamente seguro. Mientras esta súcubo de cabello gris no haya huido al séptimo piso todavía. Incluso si tuviera que perder el 75% o más de sus puntos demoníacos, mataría a este maldito guardián a toda costa. Cuando Facilier vio que Decán todavía estaba cerca de la arena, al principio se sintió muy aliviado. Esta maldita súcubo de cabello gris no huyó. Definitivamente podría torturarla hasta la muerte en un momento. Sin embargo, cuando Facilier se dio cuenta plenamente del estado actual de Decán y Cornelia, dudó momentáneamente de sus propios ojos. ¿Qué estás haciendo? Esta atmósfera, dejando de lado si estos dos tenían algún respeto básico por la prisión del reino demonio y un demonio guardián de octavo nivel, no solo no tenían el más mínimo miedo. En realidad estaban tratando este lugar como su jardín trasero. De repente Facilier se sintió como un payaso.
Él estaba luchando por su vida contra un monstruo que había creado con sus propias manos, mientras que la pequeña súcubo de allí estaba coqueteando y siendo cariñosa con su amado, sin siquiera ponerlo en sus ojos. Era como si su propia pelea simplemente estuviera proporcionando efectos especiales para el fondo de esos dos. Incapaz de soportar el insulto, finalmente no pudo evitar rugirle a Deccan. Deccan ignoró a Facilier, pero las palabras que tenía en la punta de la lengua fueron interrumpidas por Facilier, y por un momento, olvidó cómo había pensado expresarlas. Entonces Deccan cerró la boca y pensó de nuevo. Mientras las emociones todavía estuvieran en el lugar correcto, debería poder decirlo nuevamente siguiendo sus sentimientos. Después de un momento, Deccan volvió a mirar a Cornelia y habló con seriedad. Tú, Facilier. Ustedes dos tienen el coraje de no correr. La situación de Facilier parecía haber mejorado bastante, aunque ya estaba gravemente herido. Pero su oponente, Bachelor, ya estaba al final de su cuerda. El hilo de pensamiento de Deccan fue interrumpido nuevamente. Ahora sentía que su presión arterial aumentaba. Pero estas dos interrupciones consecutivas pareció hacerlo estar un poco más lúcido. Al observar la mirada en los ojos de Cornelia, un rastro de encogimiento dentro de su duda, un rastro de expectativa dentro de su cobardía, supo que tenía que decirlo. Deccan ignoró a Facilier, porque en ese momento no tenía ganas de prestar atención a nada más. Lo que tenía delante era lo más importante. Esas palabras en la punta de su lengua parecían como si pudieran ser dichas naturalmente incluso sin pensar. Y... Facilier. No menosprecies tanto a este guardián. Este no es lugar para coquetear. Decanato. Dish. Deccan finalmente esbozó una sonrisa sombría y giró la cabeza hacia Facilier. 261 Deccan nunca ha decepcionado a Cornelia. Esa sonrisa siniestra envió un escalofrío instintivo por la columna de Facilier. Pero Facilier recuperó rápidamente la compostura. ¿De qué servía un aura intimidante? La diferencia de fuerza estaba justo ahí. Una vez que se ocupara de Bachelor, este maldito guardián sería el siguiente. Jejejeje. Deccan sonrió y negó con la cabeza. Ahora estaba completamente despierto. Todo su cerebro empezó a funcionar a gran velocidad, como si se estuviera reiniciando. Las cosas que no había comprendido del todo, las palabras que solo podía decir por sentimiento e impulso, habían sido tragadas nuevamente por su estómago. Ahora, solo había una cosa de la que podía estar seguro. Este Facilier era como un anciano que come arsénico. Estaba cansado de vivir. Si no fuera por el hecho de que el alcance de lanzamiento del hechizo de silencio era insuficiente, habría silenciado permanentemente a este Facilier Beta hace mucho tiempo. Ya que un demonio pedía tan sinceramente una paliza. Entonces Deccan seguramente lo satisfaría. Al fin y al cabo, este fue su negocio insignia desde el principio. Además, Deccan sintió que su condición era excepcionalmente buena. Después de que Facilier ayudó a maximizar su presión arterial, sus pensamientos originalmente caóticos y la ira acumulada en su corazón, finalmente encontraron un objeto para desahogarse. Pero antes de eso, el asunto verdaderamente importante aún no había sido resuelto. Deccan miró a Cornelia una vez más. Antes de que pudiera hablar, se escuchó el rugido de Facilier. No puedes decir ni una palabra más. Deccan ya se había dado cuenta de ello. Facilier lo estaba haciendo a propósito. Además de haber sido incriminado por Deccan y golpeado por Bachelor, ahora estaba siendo insultado por la atmósfera entre Deccan y Cornelia. Facilier ya no pudo soportar la humillación. La única manera de proteger su dignidad era interrumpir la conversación entre estos dos. Más tarde, Deccan le dijo a Cornelia. Deccan también lo sabía. El asunto entre él y Cornelia no pudo explicarse en poco tiempo. El panorama y la atmósfera actuales no eran los adecuados para que continuaran. Entonces Deccan volvió a su forma inicial de comunicarse con Cornelia. Una sola palabra le bastó para entender. Cornelia bajó la cabeza y su respuesta fue tan suave como el zumbido de un mosquito. Ella entendió. Deccan quiso decir. Después de que el mundo de las sombras termine y regresemos al mundo real, te contaré todo apropiadamente. Aunque había una soledad indescriptible en su corazón, no era por culpa de Deccan. Para ambos calmarse y encontrar una oportunidad de hablar después de regresar al mundo real era probablemente la mejor manera en este momento.
De lo contrario, la relación entre ella y Decán sería muy incómoda. Porque Cornelia ya sentía que no sabía cómo enfrentar a Decán. Y a lo lejos. Moda. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Cómo lograron comunicarse estos dos? ¿Pueden siquiera utilizar llamadas cifradas? Decanato. Espera. Cornelia. Está bien. Cornelia asintió levemente, preparándose para seguir las instrucciones de Decán y esperarlo frente al portal que conducía al 7º piso. Incluso si tuvieran una forma única de comunicarse. No había mucho más que decir ahora. Este lugar estaba lleno de peligro, estaban siendo vigilados y había un Facilier haciendo todo lo posible para destruir su atmósfera. No importaba lo que Decán quería decir. O lo que Cornelia quería oír. Esto no debería continuar aquí y ahora. Ja 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 ja. Al ver que el comportamiento irrespetuoso de estos dos finalmente se había detenido, Facilier dejó escapar una risa extraña y algo triunfante. Morian y el profesor Cat, que estaban mirando en secreto, rechinaban los dientes con ira. Ese bastardo del guardián, miau. Profesor Gato, no lo diga, ahora hasta yo quiero ir a matarlo. Morian, que siempre se había resistido a pelear, en ese momento se había vuelto belicoso. Aunque su plan había funcionado de maravilla. La escena que él y el profesor Cadmas esperaban ver probablemente sería difícil de presenciar con sus propios ojos. ¡Qué odioso, miau! En un momento tan crítico, cuando un niño y una niña están a punto de revelar sus sentimientos, una vez que el ataque básico se interrumpe, es muy difícil retomarlo, miau. Facilier, mereces morir. El profesor Gato golpeó el suelo con sus patas, hablando con dolor. Y a Decán lo interrumpieron 3 veces, la verdad es que ya hizo lo mejor que pudo. Morian dijo mientras se cubría la cara. Incluso si Decán realmente se diera cuenta de los sentimientos de Cornelia por él y que debería explicarle algo. Al menos por ahora, pase lo que pase. Fue imposible para Decán revelar sus sentimientos a Cornelia frente a él, el profesor Cat y a todos los espectadores de la transmisión en vivo. Él entendió lo que el profesor Gato quería decir. A veces, cuando se interrumpe un momento clave, realmente no se puede reanudar. El momento, el lugar y las personas adecuados. Si uno no los encontraba, solo podía esperar la siguiente oportunidad. Al fin y al cabo, cuando uno se enfrenta a alguien importante. Algunas palabras no son tan fáciles de decir. Todo tiene que estar perfecto. Basándose en la conversación cifrada de Decán y Cornelia, el profesor Cat y Morian también dedujeron aproximadamente su significado. Decán todavía planeaba tener una buena conversación con Cornelia después de regresar al mundo real. Solo entonces, sin la atmósfera y el impulso, podrían regresar a la sencillez de una pareja de ancianos casados mientras hablaban. Después de todo, la forma en que Decán y Cornelia se llevaban era muy cómoda para ambos. Nadie estaba dispuesto a romper fácilmente este equilibrio. Decán vio a Cornelia darse la vuelta. También se preparó para tratar con Facilier. Podría tener muchas cosas que decirle a Cornelia, pero no pudo terminarlos ahora. Tampoco era el momento ni el lugar adecuados para expresar lo que sentía sinceramente. Sin embargo, al escuchar la risa penetrante de Facilier, Decán sintió que dejar que Facilier se mostrara tan complaciente, incluso si lo torturaba después, se sentiría como si hubiera perdido. Quizás fue el extraño espíritu competitivo de Decán. O tal vez era su habitual naturaleza traviesa. O quizá aún no se había calmado del todo. Decán miró el perfil ligeramente solitario de Cornelia mientras se giraba. De repente, dio un gran paso hacia adelante y extendió la mano para agarrar la mano de Cornelia. Ante la mirada sorprendida y desconcertada de Cornelia, Decán la atrajo suavemente hacia un abrazo. ¡Ah! Los ojos de Facilier se abrieron de par en par mientras observaba todo esto y su risa se detuvo abruptamente. Se sintió como si hubiera sido golpeado por un golpe crítico mental inesperado e inimaginable. Y lo que le pareció más inaceptable fue, Decán incluso le sacó la lengua con una mirada provocativa. ¡Ah! Ya han tenido suficiente. ¿Por qué ocupan mi lugar? Facilier rugió con los ojos casi a punto de estallar y su rostro lleno de locura, ira y resentimiento. HMPH, HMPH. Decán acarició el suave cabello de Cornelia, sonriendo algo triunfante. Como se esperaba de ti. Cornelia no pudo evitar reír también, incluso se giró para apreciar la expresión de Facilier por un momento.
Ella siguió el ejemplo de Deccan y le sacó la lengua a Facilier vengativamente. E inmediatamente después, volvió a hundir la cabeza en el hueco del cuello de Deccan, susurrando suavemente en un murmullo. Realmente nunca me decepcionaste. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme. Eso me apoya mucho y te lo agradecería.